Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles este día del Señor y espero que muchos se puedan conectar hoy para aprender juntos más de la palabra de Dios. Espero que estos domingos hayan podido estarse conectando a las otras clases con los otros maestros para que aprendan también con ellos. A nosotros nos da mucho gusto como maestros estar con ustedes y aprender juntos. Entonces, para empezar nuestra clase vamos a hacer una oración. ¿Está bien? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias. Gracias porque en este día podemos reunirnos para alabar tu nombre y también para aprender junto con los niños más de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a aprender este día lo que tú quieras, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces les voy a pedir que vayan por sus Biblias y ahora vamos a ver sobre el profeta Jonás en el libro de Jonás y también en Segunda de Reyes. Entonces les voy a pedir que busquen ahí en sus Biblias, espero que ya las tengan ahí cerca y si no pueden ir por ellas para que estén atentos a la clase de hoy. ¿Ya tienen sus Biblias por ahí listas? Busquen Segunda de Reyes 14, del 23 al 29 es lo que vamos a estar leyendo primero. Ustedes recuerdan que estos domingos hemos estado viendo sobre algunos reyes de Israel y también algunos profetas. Hoy vamos a hablar sobre Jonás y la ciudad de Nínive. Esta es una historia muy conocida seguramente para ustedes y ya la han escuchado muchas veces, pero espero que hoy podamos aprender algo nuevo. Entonces, si recuerdan, los domingos pasados hemos estado hablando que del profeta Elías, del profeta Eliseo, de algunos de los reyes de Israel, de Acab, de su esposa Jezabel, ¿sí se acuerdan? Hoy ya vamos a cambiar de profeta. Ahora el profeta que vamos a ver es Jonás. Y Jonás fue profeta cuando el rey era Jeroboam II. Este rey era rey de Israel. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios se dividió en dos grandes reinos, el de Israel y el de Judá? Entonces, Jeroboam era el rey de Israel. Reinó 41 años, vamos a verlo ahorita, lo que dice la Biblia, pero él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ustedes recordarán que muchos de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jeroboam era uno de ellos. Antes ya había habido otro rey que se llamó también Jeroboam, fue Jeroboam I. Él también fue muy malo. Y este rey, aunque tiene el mismo nombre, pero hace referencia a otro. Pero también, como vamos a ver en la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en su reinado, pues el profeta que estaba fue Jonás. Es el mismo profeta de la historia que les comentaba que ya conocemos, ¿verdad? Que lo mandó a predicar a Nínive. Es el mismo profeta, el que profetizaba en el reinado de Jeroboam. Entonces, vamos a leer lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos del 23 al 29. Segunda de Reyes 14, del 23 al 29. ¿Ya lo tiene? Fíjense lo que dice. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam. Aquí está el nombre de nuestro rey de esta historia, Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Se fijan, en el versículo 24 nos habla de ese otro rey que tenía su mismo nombre, Jeroboam, y él había pecado mucho. Entonces, este rey, Jeroboam II, también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y fue rey durante 41 años. Dice la Biblia que Dios lo usó o Dios permitió que restaurara los límites de Israel, es decir, que volviera a ser parte del pueblo de Israel algunas de las tierras que habían perdido. Y esto lo logró conforme a la palabra de Jehová que había hablado por medio de Jonás.
Aquí está el profeta del que vamos a hablar hoy, Jonás. Entonces, Dios permitió que Jeroboam recuperara esas tierras, pero no porque Jeroboam fuera muy obediente a Dios o fuera un gran rey. No, fue por pura misericordia que Dios lo permitió. Y Jonás fue el que dio este anuncio a Jeroboam, que iba a poder recuperar esas tierras. Dice el versículo 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Jehová tuvo misericordia de Israel. Israel había tenido reyes muy malos y estaban pasando por tiempos muy difíciles. Entonces Jehová, dice la Biblia, miró la aflicción que era muy amarga, muy triste, muy difícil de llevar. En esa época estaba Israel y entonces Jehová por misericordia permite que pueda retomar esas tierras que por algunas guerras las habían perdido. Fíjense lo que dice el versículo 27. Y Jehová no había determinado raer o quitar o eliminar el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó aquí al pueblo de Israel por medio de Jeroboam. Dios usó a este rey para salvar a Israel. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, su valentía, todas las guerras, cómo restituyó el dominio de Israel de Damasco y Hamath, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam, es decir, murió con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Entonces, en esta parte de la Biblia vemos cómo Jeroboam, a pesar de ser un rey malo, fue usado por Dios para salvar a Israel de algunas guerras, para recuperar algunas de las tierras que habían perdido. Dios lo usó, pero no porque Jeroboam haya sido un buen rey o haya sido obediente a Dios, sino porque Dios quiso. Y ese mensaje se lo dio a este rey por medio de Jonás. Pero nuestra historia no termina ahí. Vamos a ver un poco más de este profeta Jonás y eso lo vamos a ver en el libro de Jonás. Es un libro muy pequeño que está después de Salmos, Proverbios, por ahí búsquenlo, los profetas menores y está Jonás. Después de Isaías, Jeremías, búsquenle y ahí hay muchos libros pequeños, entre ellos está Jonás. Muy bien, para poder continuar con nuestra historia es importante que nos ubiquemos en un mapa. Fíjense, aquí en este mapa que tengo a mi izquierda, que tiene un marco negro, vemos un mapa más grande, ¿verdad? Ven aquí Italia, la que tiene forma de gotita, Grecia, Asia Menor, y aquí está Asiria. Ahí su capital o la ciudad más importante era Nínive, que es a donde Dios mandó a Jonás que fuera, ¿verdad? Si se acuerdan de la historia. Lo mandó que fuera a Nínive. Por eso les puse los mapas para podernos ubicar. Entonces era la capital de Asiria, Nínive. Ahí lo mandó. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. ¿Y dónde estaba Jonás? Pues estaba acá en el otro mapa, pueden ver en una partecita muy chiquita. Aquí en este mapa primero dice arriba de Egipto, por aquí era donde estaban las tierras de Israel. En este mapa está más grande, reino de Israel, y estaba Samaria, y era donde reinaba el rey Jeroboam. Y ahí estaba Jonás, por ahí, ¿verdad? En el reino de Israel. Bueno, Dios lo mandó al imperio asirio que está acá arriba, estaba lejos. Eran muchos kilómetros a donde Jonás tenía que ir. No crean que era ahí muy cerquita, caminaba unas cuadras y ya llegaba, ¿no? Dios lo mandó a un lugar lejos. Era una tarea difícil, tenía que caminar o moverse de un lugar a otro. Acuérdense que no había carros, no podía llegar rápido. Iba a ser un trayecto muy largo. Dios lo iba a usar en aquel lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Jonás? ¿Ya lo encontraron? Acuérdense que es un libro muy chiquitito, unas cuantas hojitas. Ahí está en la Biblia. Fíjense lo que dice el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás tenía que ir a esta ciudad que estaba muy lejos y predicar, porque ellos, dice la Biblia, que la maldad ya era mucha.
y Jehová los iba a castigar. Entonces, por eso Dios mandó a Jonás para que les advirtiera y se arrepintiera, para que no recibieran ese castigo. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive. No, ¿verdad? Ustedes ya se saben esta historia. Jonás no quiso ir a Nínive, se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová y se iba a ir a Tarsis. Ahorita vamos a ver dónde quedaba Tarsis. Entonces, primero se fue a Jope y de ahí, pues buscó un barco que iba para Tarsis. Pagó su pasaje y entonces se metió en ese barco para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Según él, ¿verdad? Jonás creía que ya se estaba alejando de Dios, pero nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. Entonces, no se estaba alejando de Dios. Dios estaba ahí con él. Pero Jonás creía que sí se estaba alejando. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí en estos mapas les voy a enseñar un poquito del trayecto que estaba haciendo Jonás. Fíjense, aquí dijimos que estaba el reino de Israel. Aquí está Samaria, donde estaba el rey. Aquí está Jope. Jope estaba cerca de Samaria. No estaba tan lejos, si ven el mapa de la derecha, como Asiria y como Nínive. Estaba mucho más lejos Nínive que Jope. Entonces a Jonás se le hizo fácil irse pues, a un lugar más cerquita y se fue a Jope. Este lugar estaba como en una costa, por eso de ahí salían barcos. Y él quiso irse a Tarsis. ¿Y dónde estaba Tarsis? Bueno, fíjense este mapa. Jope estaba aquí. En lugar de irse para arriba a Nínive, 800 kilómetros aproximadamente, dije que era muy lejos. Pues Jonás agarró un barco para Tarsis, que según los estudiosos queda en España. ¿Se imaginan todo este trayecto en barco? Y aproximadamente son 3.400 kilómetros. O sea, que Jonás se iba a ir muy lejos según él, alejándose de Dios, pero no se estaba alejando de él. Sí se estaba alejando de la ciudad donde Dios lo había mandado. ¿Y qué fue lo que pasó? Ustedes ya saben la historia, pero vamos a leer a ver qué fue lo que pasó. Seguimos en Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar pues todo lo que encontraron a ver si así no se hundían para que no estuviera tan pesado el barco. Jonás, ¿qué estaba haciendo? Dormido en el interior de la nave, despreocupado. Pero los marineros estaban muy asustados, entonces lo despertaron y dijeron, a ver, cada quien rece a su Dios, a ver si alguno nos hace caso. Y dijeron, hay que echar suerte, saber de quién es la culpa, por qué nos ha venido este mal. Y esa suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron, pues, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos ha venido este mal? Y él ya les dijo que, pues, Jehová lo había mandado a Nínive y él no había querido ir. En el versículo 11 dice la Biblia, y le dijeron, ¿qué vamos a hacer para que el mar ya se tranquilice? Entonces él le dijo, tómenme y échenme al mar. Y entonces el mar se va a quedar tranquilo, porque yo sé que este mal tiempo pues ha venido por mi culpa. Los marineros que estaban ahí pues no lo querían aventar, ¿verdad? Pero ya después de un rato tomaron a Jonás y lo echaron al mar. El mar se aquietó. Y entonces ellos temieron a Jehová, dieron sacrificios a él, le hicieron votos. Es decir, Dios usó esta situación para que esas personas que no eran fieles a Dios lo fueran, creyeran en Jehová. Pero sabemos que no se acabó la historia. Y Jonás fue aventado al mar y no se murió y pues ya, fin de la historia. No, Jehová tenía preparado un gran pez. No era una ballena. A veces pensamos, ay, una ballena se lo comió. Era un gran pez, no sabemos cuál, pero era un gran pez que se lo trajo. Y estuvo Jonás en el vientre. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Así es. Dios tenía todo planeado para Jonás. No se le salió de las manos. Él sabía todo lo que estaba haciendo para lograr el propósito que le tenía Jonás. Y entonces, ¿qué hizo Jonás en el vientre? Ustedes
imaginan estar adentro de un animal? ¿Ustedes creen que eso se siente bonito? Pues, ¿verdad? Seguramente olía pues feo, estaba oscuro, entre muchas, pues todo lo que se comía, el gran pez o agua, no era un lugar muy acogedor, ¿verdad? Entonces Jonás dentro del pez nos dice la Biblia en el capítulo 2 que hizo una oración y Jonás se arrepiente. Fíjense lo que dice el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y así continúa la oración que hizo Jonás en este capítulo. Y al final Jonás dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás estaba seguro que la salvación solamente podía venir de Jehová. Él no se podía salvar. ¿Cómo iba a salir del pez? Él no podía. Solamente Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nuevamente Jonás estaba con vida en la tierra, ya fuera del pez. ¿Y qué pasó después? Bueno, en el capítulo 3 nos dice que nuevamente Jehová le habló a Jonás y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Sí se acuerdan, niños? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra vez Jehová estaba mandando a Jonás a ese lugar donde Jonás no había querido ir la primera vez. ¿Qué hizo esta segunda vez? Pues sí fue. Ahora sí fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y dice la Biblia que Nínive era una ciudad grande, que para poder caminar toda la ciudad, pues tenían que pasar 3 días. Imagínense, 3 días se tenían que caminar para recorrer toda la ciudad. Era una ciudad grande. Y entonces Jonás comenzó a entrar por la ciudad y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces todos los que vivían ahí en Nínive le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, es decir, no iban a probar alimento y se vistieron de una forma en la que se vestían antes para mostrar angustia, tristeza, arrepentimiento. Entonces estaban arrepentidos en Nínive. Todos, dice la Biblia que también el rey, todos entraron en ayuno y se arrepintieron. Y ahí vemos a Jonás cómo estaba proclamando en la ciudad de Nínive. ¿Qué sigue diciendo nuestra historia? Bueno, en Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron el pueblo de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, Dios los iba a destruir por su pecado, ¿sí se acuerdan? Él había dicho en el primer capítulo de Jonás que la maldad de Nínive era mucha y por eso mandaba a Jonás a que les advirtiera. Al ver Dios cómo se arrepintió el pueblo, entonces decidió no hacerles ese mal. Los perdonó. Pero ¿qué creen que hizo Jonás? Se puso feliz. Ay, gracias Dios por tu misericordia. No, se enojó, ¿se imagina? Jonás se enojó. Fíjense lo que dice el capítulo 4, el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué raro. Al ver las maravillas de Dios al perdonar a un pueblo y Jonás enojándose. Entonces Jehová le dice y le pregunta en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios lo estaba cuestionando por qué se había enojado. Eso no estaba bien. Fíjese lo que sigue diciendo Jonás 4, del 6 al 11. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Jonás estaba enojado y se fue fuera de la ciudad. Le reclamó a Dios por qué los había perdonado. Le dijo, yo sabía que tú los ibas a perdonar porque así es Dios es perdonador. Y por eso Jonás no quería ir, no le parecía que Dios nos perdonara. Se fue fuera de la ciudad y estaba viendo la ciudad y entonces pues el clima era muy fuerte, había mucho sol y Dios le da un árbol, un lugar que le haga sombra para que no tuviera ese malestar. Y Jonás se puso feliz y dijo, ay, pues aquí tengo una sombrita.
Al día siguiente Dios hizo que un gusano se comiera todo ese árbol, la calabacera, y se secó. Entonces se quedó sin sombra. Al salir el sol, pues Jonás recibía el solazo, ¿se imagina? Y entonces hirió a Jonás ese sol en la cabeza, se desmayaba y dice la Biblia que deseaba la muerte. Jonás dijo en el versículo 8, mejor sería para mí la muerte que la vida, de tan desesperado que estaba. Ya se quería morir. Entonces Dios dijo, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Fíjense la actitud de Jonás. Y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima o tristeza o te pesó tanto ese arbolito que ni siquiera lo plantaste ni lo regaste, no hiciste nada para que creciera el arbolito? Yo te lo di, yo te di esa sombra. Dice, y yo no voy a tener misericordia de una ciudad que tiene más de 120,000 personas. Dios me estaba confrontando con lo que él había dicho con Nínive. Dios había perdonado a Nínive que tenía más de 120,000 personas. Y Jonás estaba todo enojado porque un arbolito que tenía este Jonás, que Dios se lo había dado, se había secado y ya se había enojado. Entonces Dios lo estaba probando y mostrando cómo él debería tener amor por ese pueblo. No debería de estar enojado porque Dios lo perdonó. Entonces aquí vemos cómo Dios le enseña una gran lección a Jonás sobre el amor hacia los demás. Y entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, hoy aprendimos sobre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios fue muy grande para con Jonás al mandar al pez a salvarlo. Si no le hubiera mandado ese pez, a lo mejor se ahoga y se muere, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia de él, a pesar de que Jonás andaba en ese barco por desobediente. Dios tuvo misericordia. También Dios mostró misericordia al perdonar al pueblo de Nínive, a pesar de que era muy malo, su maldad era mucha, dice la Biblia. Él los perdonó cuando se arrepintieron. Y ahí mostró su misericordia y su perdón para con ese pueblo. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo ha demostrado Dios su misericordia en tu vida? A lo mejor perdonándote tus pecados. ¿Tú te has arrepentido de todo lo malo que le hemos hecho a Dios? O a lo mejor dándole un trabajo a tus papás, a lo mejor quitándote una enfermedad a ti o a algún familiar. Dios es muy misericordioso con nosotros y nosotros debemos de ser agradecidos. Y si nunca le has perdido perdón a Dios por tus pecados, yo te invito a que te arrepientas, reconozcas que has hecho cosas que ofenden a Dios y le pidas perdón. Si lo haces de corazón y humildemente, Él te va a perdonar. Y piensa en qué otras cosas Dios te ha dado por pura misericordia. Son muchas. Todo lo que Él nos da es por pura misericordia. Así que seamos agradecidos y pidámosle perdón a Dios por todo lo que hacemos que lo ofende. Para terminar nuestra clase de hoy, les pido que vayan a sus Biblias o si no, aquí está el versículo para memorizar. Salmo 145, versículo 19. ¿Cómo dice? Acompáñenme a leerlo. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, 19. ¿Y este versículo qué quiere decir? Bueno, está hablando de Jehová. Que Jehová va a cumplir el deseo de ¿quiénes? Pues de los que le temen, de aquellos que están confiando en Jehová, que va a oír su clamor. ¿Qué va a hacer? Los va a salvar. Yo te invito que si no has rogado al Señor por salvación de tus pecados y de tu alma, lo hagas ahora. Ruégale al Señor que te perdone y que sea tu Salvador. Solamente Él es el Salvador. Me da mucho gusto que se hayan podido conectar. Para terminar, pues vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos. Padre amado, gracias, Señor, por la historia de hoy, por lo que aprendimos, Señor, por tu misericordia, por tu perdón. Ayúdanos a no ser hijos tuyos desobedientes como lo fue Jonás en un principio. Gracias por tus cuidados, porque a pesar de cuando te desobedecemos, tú tienes amor y misericordia para con nosotros. Perdona todas nuestras faltas,
Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a compartir tu palabra, a decirles a las otras personas que se arrepientan y ayúdanos también a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados. Y a aquellos que aún no han pedido, no se han rendido a ti como Señor y Salvador, te pedimos que tú tengas misericordia de ellos y que vayan a ti en arrepentimiento y fe. Perdona nuestras faltas, permite que nos podamos conectar al culto más tarde y sea en la vida y en la salud de los niños que pudieron conectarse y de sus familias. En el nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Pues me da mucho gusto que se hayan podido conectar. Espero que hayan podido aprender algo nuevo, a pesar de que esta historia es muy conocida. Y los invito a que el próximo domingo se conecten en vivo con el maestro que toca. ¿Sale? Que estén muy bien, también sus familias. Les mando un saludo, un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga. Y al ratito nos conectamos al culto, no se les olvide. Bye, Dios les bendiga.